¿Qué pasaría si el viaje de tus sueños, ese por el que trabajaste incansablemente, se convirtiera en un humillante espectáculo público incluso antes de que el avión despegara? Para Manny Johnson, una brillante estudiante de 17 años que asistía a un prestigioso programa de verano, esta pesadilla se convirtió en una impactante realidad. Una azafata, un prejuicio desagradable y una joven valiente que dijo, «Hoy no». Esta no es solo la historia de un asiento disputado. Trata sobre la valentía, el abuso de poder y el momento en que una adolescente decidió aterrizar un vuelo completo en lugar de someterse a la injusticia. Mantente atento porque la turbulencia que estás a punto de presenciar ocurre en tierra y el karma que sigue es histórico. Imani Johnson aferró su mochila, con las correas clavándose ligeramente en sus hombros. Dentro, junto a su portátil y un ejemplar muy apreciado de la parábola de las cloacas de Octavia Butler, estaba la carta de aceptación que parecía un billete de oro. El ingreso a un programa de verano de astrofísica altamente competitivo en el MIT. Su corazón dio un vuelco de emoción, mezclado con una buena dosis de nervios. Era el momento. La culminación de años de estudio nocturno, proyectos para créditos extra y una fascinación inquebrantable por el cosmos. Se dirigió a la concurrida terminal marítima del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el aeropuerto más transitado del mundo. Su enorme tamaño solía maravillar, pero hoy era solo un laberinto necesario que conquistar. Su vuelo, el vuelo 385 de Starlink Airlines con destino a Boston, embarcaba en 20 minutos desde la puerta C-27. Sus padres habían sido un torbellino de lágrimas de orgullo y consejos de última hora esa mañana. «Mantén la cabeza alta, pequeña», le había dicho su padre con la voz cargada de emoción. «Te lo has ganado. No dejes que nadie te haga sentir pequeña». Su madre simplemente la abrazó fuerte, una silenciosa plegaria de protección. Imani encontró su puerta de embarque, un pequeño oasis de relativa calma en medio del caos circundante. Revisó su tarjeta de embarque de nuevo, asiento 7A, ventanilla, tal como había elegido meticulosamente meses atrás. Le encantaban los asientos de ventanilla. La oportunidad de ver cómo el mundo se encogía bajo sus pies, un recordatorio tangible de la inmensidad que tanto ansiaba explorar, tanto literal como académicamente. Ahora, al embarcar en la zona 2, la voz de un agente de la puerta crepitó por el sistema de megafonía. Esa era su zona. Imani se unió a la fila, con una sonrisa cortés en el rostro, mientras la anticipación crecía. Al subir a la pasarela, el aire estéril y ligeramente fresco del avión la inundó. Encontró la fila 7 y se detuvo. Una mujer blanca de mediana edad ya estaba en el 7B, el asiento del pasillo, y un hombre en el 7C. Imani esbozó una leve sonrisa. «Disculpe, tengo el 7A». La mujer del 7B apenas levantó la vista de su revista. Imani pasó con cuidado junto a ella, guardó su mochila debajo del asiento de enfrente y se acomodó. La ventana estaba un poco sucia, pero la vista del personal de tierra que se movía abajo era clara. Sacó su teléfono para enviar un mensaje rápido a su familia. Fue entonces cuando lo oyó. Una voz, seca y condescendiente, interrumpió su momentánea serenidad. «Disculpe, señorita. Creo que se ha equivocado de asiento». Imani levantó la vista. Una azafata, con el pelo rubio recogido en un moño severo y una etiqueta con el nombre Carol, estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia apenas disimulada en el rostro. Carol debía de rondar los 50, su maquillaje impecable, su uniforme almidonado a la perfección, pero sus ojos reflejaban una frialdad que desmentía la sonrisa forzada en sus labios. Imani parpadeó, confundida. «Oh, no, tengo la 7A», dijo, mientras buscaba su teléfono para mostrar su tarjeta de embarque. «Ve». Carol hizo un gesto de desdén, sin siquiera molestarse en mirarla. «El teléfono». «Sí, bueno, este asiento no es para ti. Lo necesitamos por razones operativas. Hay otro asiento para ti más atrás».
Amani frunció el ceño. ¿Razones operativas? ¿Qué tipo de razones operativas? Conocía sus derechos. Había pagado por este asiento específico. Yo seleccioné este asiento al reservar mi boleto. La sonrisa de Carol se tensó, convirtiéndose en una mueca. Mira, es complicado. Solo necesitamos que te muevas. Hay un buen asiento para ti en la fila 28. Fila 28. Probablemente un asiento del medio junto a los baños si Amani sabía algo sobre asignaciones de asientos de última hora. Una oleada de indignación la invadió. Esto le parecía extraño. Miró a la mujer del 7B, que ahora observaba con abierta curiosidad, con la revista olvidada. El hombre del 7C tenía los auriculares puestos, pero también miraba. Preferiría quedarme en mi asiento asignado, dijo Imani con voz educada pero firme, tal como le había enseñado su padre. ¿Hay algún problema con mi boleto? El problema, dijo Carol, bajando un poco la voz, con un tono conspirativo que le puso los pelos de punta a Imani, es que esta fila en particular tiene ciertos requisitos, y tenemos que hacer un cambio. Es por la comodidad y seguridad de todos los pasajeros. Se inclinó un poco más. No querrás causar un retraso, ¿verdad, querida? El siervo se sintió como una palmadita en la cabeza, humillante y absolutamente exasperante. La mente de Imani daba vueltas. Ciertos requisitos. ¿Qué podría significar eso? ¿Era un problema de peso y equilibrio? Improbable para un asiento individual. ¿Estaba reservado para pasajeros con discapacidad? No vio ninguna indicación de eso. Se sintió arbitrario. Se sintió dirigido. Un nudo frío se formó en el estómago de Amani. Había experimentado microagresiones antes, el dependiente que la observaba demasiado de cerca, el profesor que se sorprendió por su ensayo bien articulado, pero esto era descaradamente público. Creo que cumplo con todos los requisitos para sentarme en un asiento que pagué, afirmó Imani, con la mirada firme. ¿Podría explicarme qué requisito específico no cumplo para el asiento 7A? Se aseguró de que su voz sonara lo suficientemente alta para que los pasajeros de alrededor la oyeran con claridad. El rostro de Carol se sonrojó. Escuche, señorita. No tengo tiempo para discutir. Soy la azafata de este avión y le digo que se mueva. Tenemos un horario que cumplir. Su voz subió de volumen, atrayendo más atención. Y soy una pasajera con boleto y asiento asignado, replicó Imani, con una voz sorprendentemente firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. No me mudo a menos que pueda proporcionar una razón legítima y no discriminatoria según el contrato de transporte de Starlink Airlines, que, por cierto, he leído. Esto pareció desconcertar a Carol. La azafata claramente no esperaba que la adolescente estuviera tan bien informada ni fuera tan resiliente. Otros pasajeros la miraban fijamente, algunos murmurando entre ellos. La mujer del 7B se removió incómoda. ¿Se niega a cumplir las instrucciones de un miembro de la tripulación?, espetó Carol, perdiendo la compostura. Era una acusación grave, una que podría hacer que expulsaran a un pasajero del vuelo. Imani respiró lenta y deliberadamente. Me niego a que me cambien injustamente de mi asiento asignado sin una explicación válida. Si cree que represento un riesgo para la seguridad o que infrinjo alguna normativa específica de la FAA por sentarme aquí, por favor, dígalo claramente. De lo contrario, me quedo aquí. Una azafata más joven, Sara, de mirada amable y una etiqueta con el nombre en prácticas, se acercó tímidamente desde la cocina. Carol, ¿está todo bien? Carol le lanzó una mirada fulminante. Todo está bajo control. Sara, vuelve a tus tareas. Se volvió hacia Imani con la voz fría. Esta es tu última advertencia. Muévete o haré que te expulsen del vuelo. Imani sintió un escalofrío de miedo, pero también una oleada de determinación. Ya no se trataba solo de un asiento. Se trataba de respeto. Se trataba de plantarle cara a un abusador. Pensó en las palabras de sus padres,
en los sacrificios que habían hecho. Pensó en las innumerables pequeñas injusticias que la gente como ella soportaba a diario. Entonces tendrás que hacer que me saquen, dijo Imani, con la barbilla bien alta, porque este asiento es para mí. La cabina, que había estado zumbando con el zumbido sordo de los pasajeros que subían, pareció sumirse en un silencio atónito. El único sonido era el leve siseo del aire acondicionado y el lejano estruendo de otro avión despegando. Carol entrecerró los ojos. Bien, espetó. Has tomado tu decisión. Giró sobre sus talones y se dirigió a la cabina, con paso rápido y furioso. La mujer del 7B finalmente habló, en voz baja. ¿Estás bien, cariño? Eso fue intenso. Imani le ofreció una sonrisa temblorosa. Lo estaré. Pero mientras veía a Carol desaparecer tras la puerta de la cabina, un pensamiento escalofriante cruzó su mente. ¿Y si esta azafata era tan vengativa como para arruinar el vuelo y arruinar todo por lo que había trabajado, por un solo asiento? La idea era aterradora, pero la alternativa de ceder, aceptar la humillación, era impensable. Había trazado su límite, o mejor dicho, en la lujosa tela azul del asiento 7A. La tormenta acababa de comenzar. Los minutos después de que Carol se marchara furiosa hacia la cabina se hicieron eternos. Los pasajeros seguían embarcando, pero una tensión palpable flotaba en el aire alrededor de la fila 7. Los susurros seguían a Imani como pequeñas ráfagas de viento. Algunos rostros mostraban compasión, otros, molestia por el inminente retraso. Imani se concentró en su respiración, intentando proyectar una calma que no sentía del todo. Su teléfono, aún en la mano, era a la vez un salvavidas y un arma potencial. Si la situación se intensificaba, estaba lista para grabar. La mujer del 7B, que se presentó como Diane, le ofreció una sonrisa de apoyo. Estás manejando esto con mucha gracia, querida. No tenía ningún derecho. Gracias, murmuró Imani, agradeciendo la pequeña amabilidad. Pronto, Carol regresó, ya no estaba sola. A su lado estaba el primer oficial, con el ceño fruncido, y un agente de puerta de embarque con rostro severo agarrando un walkie-talkie. El capitán, supuso Imani, seguía en la cabina, probablemente escuchando la versión de Carol. Señorita Johnson, comenzó el primer oficial con voz profesional pero firme. Soy el primer oficial Miller. La azafata Carol nos ha informado que se niega a cumplir una instrucción de la tripulación sobre la reasignación de un asiento. Imani lo miró fijamente. Primer oficial Miller, estoy en mi asiento asignado, el 7A, que pagué. La azafata Carol me ha exigido que me cambie a la fila 28, alegando vagas razones operativas y requisitos para esta fila que se niega a especificar. Le he pedido una razón clara y legítima para esta exigencia, y no me ha dado ninguna, solo amenazas de expulsarme del vuelo. Intervino Carol con voz cortante. Está causando problemas. Está cuestionando mi autoridad y retrasando el vuelo. No estoy causando problemas, afirmó Imani con calma. Estoy haciendo valer mis derechos como pasajera. Si hay una razón legítima de seguridad por la que no puedo sentarme aquí, por favor, explíquela. Por ejemplo, ¿estoy en una fila de salida y no puedo realizar mis tareas? Esta no es una fila de salida. ¿Hay algún problema de peso y equilibrio que me obligue específicamente a mí, entre todos los pasajeros, a moverme de este asiento en particular? De ser así, por favor, muéstrenme los cálculos del manifiesto. Simplemente pido transparencia. El primer oficial Miller miró de Imani a Carol, con un destello ilegible en los ojos. Parecía un hombre que valoraba los procedimientos. Carol, ¿cuáles son las razones operativas específicas? Carol tartamudeó un momento, y su anterior fanfarronería se desinfló ligeramente ante su pregunta directa. Es una zona de asientos preferente, y tuvimos una solicitud de último minuto de una viajera frecuente de alto estatus que necesitaba que la adelantaran, y la computadora la asignó a la parte de atrás para acomodarla.
Un murmullo bajo recorrió a los pasajeros cercanos. Esta explicación parecía endeble, sobre todo al ser dada con tanta vacilación. Y Manny la aprovechó. Un viajero frecuente de alto estatus. Así que no se trata de razones de seguridad ni operativas directamente relacionadas con el avión, sino de la preferencia del cliente. Es política de Starlink Airlines bajar de categoría a un pasajero con asiento confirmado para la conveniencia de otro, especialmente sin discusión ni compensación? Y de ser así, ¿por qué me eligieron? Se les pidió a otros pasajeros de esta zona preferencial que no fueran de alto estatus que se movieran primero. Vio a Diane, en la cabina 7B, negar levemente con la cabeza. No, no se lo habían pedido. El agente de la puerta, cuya etiqueta decía Mark, habló por su walkie-talkie en voz baja. Parecía estresado. La presión para mantener las salidas a tiempo en Hartsfield Jackson era inmensa. El primer oficial Miller se frotó las sienes. Señora, independientemente del motivo inicial, ahora tenemos una situación en la que un miembro de la tripulación ha dado instrucciones para la operación segura y ordenada de este vuelo. Necesitamos cumplimiento. Estaba intentando reducir la tensión para encontrar la vía de menor resistencia. ¿Qué le parece esto? Podemos ofrecerle un asiento en nuestra sección Comfort Plus. Fila 10. También una ventana y un cupón de viaje para uso futuro. ¿Eso resolverá esto? Era una oferta tentadora. La fila 10 era una mejora. El cupón sería útil. Una parte de Amani solo quería que esta experiencia terminara. Quería llegar a Boston para su programa. Pero entonces miró a Carol, quien la observaba con una expresión engreída y triunfante, como diciendo, ¿ves? Sabía que cederías. E Imani supo que no podía. Ya no se trataba del asiento. Se trataba de principios. Si cedía ahora, validaría el comportamiento de Carol. Le diría a Carol que estaba bien tratar a la gente de esta manera, atacarlos, abusar de su mínima autoridad. Primera oficial Miller, dijo a Manny, con voz tranquila pero firme. Agradezco la oferta, pero mi preocupación no es la comodidad del asiento. Se trata de porque la azafata Carol consideró apropiado exigirme que me moviera de mi asiento legalmente asignado sin una razón válida y hacerlo de una manera tan irrespetuosa y francamente discriminatoria. Si me muevo ahora, reconozco que sus acciones fueron aceptables. No fueron discriminatorias. Carol gritó con la voz quebrada. ¿Cómo te atreves? No soy discriminatoria. Estaba siguiendo el procedimiento. ¿Qué procedimiento? Retó Imani. El procedimiento para sacar a una joven negra de un asiento preferente porque asumiste que no pertenecía allí o no lucharía por su derecho a estar allí. La acusación flotaba pesadamente en el aire. Varios pasajeros se quedaron sin aliento. Diane, en el 7B, asintió lentamente. ¿Sabes? Dijo Diane, hablando con claridad por primera vez a la tripulación. Pareció distinguir a esta joven de inmediato. Ni siquiera miró su tarjeta de embarque. Simplemente le dijo que el asiento no era para ella. Carol se giró hacia Diane. No te metas en esto. No sabes de lo que hablas. El primer oficial Miller levantó una mano. Carol, basta. Lo miró con expresión seria. Señorita Johnson, estamos en un punto muerto. El capitán ha sido informado de la situación. Si no se retira voluntariamente, tendrá que tomar una decisión que podría implicar a las fuerzas del orden o la bajada de todos los pasajeros para resolver esto. Esta era la opción nuclear. Dejar el vuelo en tierra, cientos de personas incomodadas. Imani sintió náuseas. Esto se estaba volviendo cada vez más complicado. ¿Era terca o defendía algo vital? Entiendo las consecuencias, dijo Immi, con la voz apenas un susurro, pero llena de convicción. Y no es mi deseo incomodar a nadie. Mi deseo es ser tratada con dignidad y respeto, y que la azafata Carol reconozca que su exigencia inicial fue inapropiada y se basó en una suposición injusta. Si el capitán necesita bajar a todos del avión para investigar porque una de sus azafatas intenta expulsar injustamente a un pasajero,
Entonces quizás eso sea lo que deba suceder para que Starlink Airlines aborde este tipo de comportamiento. Entonces hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Sacó su teléfono, lo desbloqueó y discretamente, pulsó el botón de grabación de audio, colocándolo con la pantalla boca abajo sobre su regazo. No estaba segura de si era legal, pero en ese momento sintió que necesitaba algún tipo de registro objetivo. El primer oficial Miller suspiró, un sonido profundo y cansado. Habló por sus propios auriculares, presumiblemente al capitán. Toda la cabina estaba en silencio, con las miradas fijas en el drama que se desarrollaba en la fila 7. Y Manny sentía el peso de las escaleras, una mezcla de ira, curiosidad y un sorprendente resurgimiento de respeto por parte de algunos. Tras un momento, Miller asintió. El capitán había tomado una decisión. Hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. No la desalojaremos por la fuerza, señorita Johnson. Sin embargo, debido al conflicto sin resolver y a las incertidumbres procesales que ha generado con respecto a los asientos de los pasajeros y las directivas de la tripulación, no podemos partir hasta que el personal de tierra y la dirección de la aerolínea lo aclaren por completo. Auxiliar de vuelo Carol también será entrevistada por el personal de operaciones. Miró a los demás pasajeros. Damas y caballeros, lamento informarles que el vuelo SA-385 se encuentra actualmente en tierra. Desembarcaremos en breve mientras la aerolínea resuelve este problema. Por favor, permanezcan sentados hasta que se apague la señal del cinturón de seguridad y se den más instrucciones. Disculpen la demora considerable que esto pueda causar. Un gruñido colectivo se elevó entre los pasajeros. Algunos maldijeron en voz baja. Otros miraron a Imani con abierta hostilidad. Algunos, sin embargo, le dedicaron pequeños, casi imperceptibles asentimientos de apoyo. Carol pareció horrorizada, luego furiosa. Su rostro era una máscara de rabia. Esto es ridículo. Están cancelando el vuelo por su culpa. Se enfureció, señalando a Manny con un dedo tembloroso. Estamos cancelando el vuelo, Carol, dijo el primer oficial Miller con voz fría. Porque se ha presentado una acusación grave, y una pasajera se niega a seguir una directiva basándose en lo que considera motivos injustos. Esto debe ser resuelto por personas cuyo trabajo es resolver estos asuntos, y eso no puede suceder con un avión lleno de pasajeros esperando para despegar. El agente de la puerta, Mark, ya estaba hablando rápidamente por radio, sin duda, coordinando el proceso de desembarque y alertando a las autoridades correspondientes dentro de la aerolínea. Imani cerró los ojos por un breve instante. Lo había logrado. Se mantuvo firme, y al hacerlo, detuvo un Boeing 737 entero. Una sensación aterradora y empoderadora la invadió. Había dicho su verdad, y ahora las consecuencias se desatarían para ella, para Carol y para Starlink Airlines. El vuelo quedó oficialmente en tierra, no por una falla mecánica ni por el clima, sino por una chica de 17 años que simplemente se negó a que le dijeran, «Este asiento no es para ti». El desembarque fue incómodo y tenso. Los pasajeros desfilaron frente a la fila 7, muchos lanzando miradas curiosas o resentidas hacia Manny. Mantenía la mirada fija al frente, intentando aparentar serenidad, aunque por dentro era un torbellino de emociones contradictorias, miedo, reivindicación y una creciente sensación de agotamiento. Diane le dio un apretón tranquilizador en la mano al salir. «Hiciste lo correcto, cariño. No dejes que nadie te diga lo contrario». Una vez que el avión se quedó vacío, Mark, el agente de la puerta, se acercó a Manny. «Señorita Johnson, señorita Carol, primer oficial Miller, ¿podrían acompañarme, por favor? Tenemos una oficina tranquila donde podemos discutir esto más a fondo con el gerente de la estación y un enlace de seguridad corporativa». Imani asintió, recogió su mochila y lo siguió fuera del avión y de vuelta a la bulliciosa terminal. Una extraña procesión de acusador y acusado. Carol caminaba rígida, con el rostro pálido y demacrado, negándose a hacer contacto visual con Manny.
Los condujeron a una pequeña oficina sin ventanas escondida detrás del mostrador de atención al cliente de Starlink Airlines. Los esperaban dos personas más. Una mujer con un elegante traje de negocios que se presentó como la señorita Davis, gerente de la estación de Atlanta de Starlink Airlines, y un hombre de aspecto severo llamado señor Henderson, de seguridad corporativa. La siguiente hora fue un interrogatorio agotador, aunque lo llamaron una sesión de recopilación de información. La señorita Davis, una profesional experimentada, comenzó entrevistando a Amani. Escuchó pacientemente, tomando abundantes notas mientras Amani relataba todo el incidente. Desde el primer acercamiento de Carol hasta la decisión del primer oficial de presentar una demanda por duplicado, Amani se atuvo cuidadosamente a los hechos, describió el tono y las palabras de Carol con la mayor precisión posible, y explicó sus razones para negarse a moverse. Mencionó su conocimiento del contrato de transporte de la aerolínea y sus amables solicitudes por una razón válida. Sin embargo, no mencionó la grabación de audio en su teléfono, reservándola como último recurso. Para que quede claro, señorita Johnson, dijo la señorita Davis con expresión neutral. Sintió que la solicitud de la azafata Carol no se basaba en necesidades operativas legítimas, sino en una suposición discriminatoria sobre usted. Sí, señora, respondió Imani. Al principio no revisó mi tarjeta de embarque. Simplemente me dijo que el asiento no era para mí y me ofreció un reemplazo claramente inferior. Su explicación pasó de razones operativas a requisitos para la fila, y finalmente, bajo el interrogatorio del primer oficial Miller, algo sobre un viajero frecuente de alto estatus. Sentí que intentaba sacarme de ese asiento y creo que mi raza influyó en su suposición de que no encajaría allí o que no la desafiaría. A continuación, Carol fue interrogada. A Imani y al primer oficial Miller se les pidió que esperaran fuera de la pequeña oficina para asegurar que su testimonio no se viera afectado. Imani se sentó en la silla, un poco más cómoda, de la estación de trabajo vacía de los agentes de la puerta. El primer oficial Miller caminaba de un lado a otro cerca, murmurando de vez en cuando en su teléfono. Los minutos transcurrían lentamente desde el interior de la oficina. Aunque amortiguada, Imani podía oír la voz de Carol, a veces alzada e indignada, a veces temblorosa. Parecía que su historia no resistía bien el escrutinio. Mientras tanto, sin que Amani ni los funcionarios de la aerolínea presentes lo supieran, la historia ya empezaba a filtrarse. Varios pasajeros del vuelo SA-385, molestos por el retraso e intrigados por el drama, habían recurrido a las redes sociales. El vuelo SA-385 de Atlanta a Boston tuvo que aterrizar. Un tuit decía, aparentemente, una azafata intentó echar a una chica negra de su asiento. La chica se negó. Ahora todos hemos bajado del avión. Desastre. Se adjuntó una foto borrosa tomada desde unas filas atrás, que mostraba a Manny en su asiento y a Carol de pie junto a ella. Otro pasajero, un viajero de negocios llamado Ben, tuvo una opinión ligeramente diferente, pero corroboró los hechos principales. Retraso importante en el vuelo 385 de Starlink S.A. Disputa por un asiento. Una joven, muy elocuente. El asistente de vuelo parecía agresivo. El capitán nos denunció a todos. Voy a perder mi reunión. Almohadilla Starlink Airlines. Pesadilla del Jastra. Algunos pasajeros que habían estado más cerca y habían escuchado más del intercambio apoyaron aún más directamente a Amani. Una de ellas, una estudiante de Derecho llamada María, publicó un hilo más largo en X, antes Twitter. Presencia algo bastante horrible en el vuelo 385 de S.A. Carol, la asistente de vuelo rubia con un moño pronunciado, le dijo a una joven adolescente negra que el asiento que había pagado no era para ella. La adolescente le pidió con calma razones válidas. El asistente de vuelo intensificó sus esfuerzos e hizo afirmaciones vagas. La adolescente se mantuvo firme y citó a la aerolínea. Política. La FA quería que la despidieran. En cambio, el capitán inmovilizó al gerente de la estación de vuelo,
ahora involucrado. Esta adolescente es mi heroína en Starlight Airlines. Tienes que investigar a Carol. Esto no estaba bien. El hilo de María empezó a ganar fuerza con retweets y comentarios a raudales, muchos exigiendo respuestas de Starlight Airlines. Dentro de la oficina, la defensa de Carol se desmoronaba. Cuando la señorita Davis y el señor Henderson la presionaron sobre la pasajera frecuente de alto estatus, no pudo dar un nombre ni una solicitud específica que hubiera llegado por los canales oficiales para ese asiento en particular. Su afirmación de que se trataba de una asignación informática también se desmoronó cuando el señor Henderson, quien tenía acceso a los sistemas de reservas, no encontró ninguna anulación ni nota en la reserva de Emani ni para el asiento 7A. Entonces, Carol, dijo la señorita Davis, con un tono de voz ahora claramente cortante. Parece que no hubo ninguna solicitud de un pasajero de alto estatus para ese asiento. Parece que no hubo directivas operativas de la cabina de vuelo ni del control de tierra con respecto a ese asiento. ¿Puedes explicar entonces por qué insististe tanto en que la señorita Johnson se moviera? Carol se puso nerviosa. Solo pensé que a veces hay ajustes de última hora para el peso y el balanceo de la carga y supuse que quería ser proactivo. El señor Henderson intervino. La azafata Carol. El peso y balanceo del SA-385 se confirmó y se dio luz verde una hora antes del embarque. E incluso si hubiera un ajuste de última hora, normalmente implicaría mover a varios pasajeros o carga, no a un solo pasajero en un asiento no crítico sin ninguna explicación. Carol estaba atrapada. Sus mentiras se estaban desmoronando, exponiendo la cruda realidad subyacente. Había hecho una suposición basada en prejuicios. Había visto a una joven negra en un buen asiento y decidió que no pertenecía a ese. Finalmente, la señorita Davis le pidió al primer oficial Miller que relatara su participación. Expuso los hechos objetivamente, su intento de mediación, la calma y las respuestas articuladas de Imani, la creciente agitación de Carol y sus explicaciones inconsistentes, y, finalmente, la decisión del capitán de desembarcar para permitir una investigación adecuada sin agravar aún más la situación a bordo ni causar un retraso excesivo con pasajeros cautivos en la pista. ¿Y el primer oficial Miller? La señorita Davis preguntó. En su opinión profesional, ¿representó la señorita Johnson alguna amenaza, se comportó de forma disruptiva o dio alguna indicación de ser un riesgo para la seguridad? Rotundamente no, afirmó Miller con firmeza. Se mostró notablemente serena y articulada bajo presión. Defendió sus derechos con firmeza, pero nunca se mostró agresiva ni amenazante. La interrupción, según pude apreciar, se debió a la forma en que la azafata Carol manejó la situación. Esta fue una evaluación contundente de un compañero de tripulación. Después de casi 2 horas, la señorita Davis y el señor Henderson concluyeron sus entrevistas iniciales. La señorita Davis se dirigió primero a Amani. Señorita Johnson, gracias por su paciencia y cooperación. Según nuestras conclusiones preliminares, parece que su versión de los hechos está firmemente corroborada por las pruebas y otros testimonios. Le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por la angustia que este incidente le ha causado. Las acciones de la azafata Carol no se ajustaron a las políticas de Starlight Airlines ni a nuestro compromiso con el respeto y la dignidad del cliente. Luego se volvió hacia Carol, con el rostro endurecido. Carol, se le ha puesto en licencia administrativa inmediata en espera de una investigación interna completa. Deberá entregar su identificación de la empresa y sus credenciales de acceso al señor Henderson. Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted para informarle sobre los próximos pasos. Carol parecía haber sido golpeada. Licencia administrativa, pero tengo un vuelo. A Orlando mañana. Esto es una reacción exagerada. Es solo una niña que... La señorita Carol. El señor Henderson la interrumpió con voz de acero. Esta niña, como usted la llama, presentó una queja muy seria que, hasta ahora, parece tener bastante fundamento.
La inmovilización de un avión es un evento significativo con importantes repercusiones financieras y de reputación para esta aerolínea. Nos tomamos estos asuntos muy en serio. Su cooperación con la investigación en curso es obligatoria. Imani observó cómo Carol, visiblemente temblorosa, le entregaba su placa. La petulancia desapareció, reemplazada por una mirada de miedo e incredulidad. Fue una acción rápida y decisiva por parte de la aerolínea, al menos por ahora. La señorita Davis se dirigió de nuevo a Demani. Señorita Johnson, por supuesto, la asignaremos al próximo vuelo disponible a Boston. Podemos reservarla en primera clase como una pequeña muestra de nuestra disculpa. También le proporcionaremos una disculpa formal por escrito y discutiremos una compensación adicional por esta experiencia inaceptable. Imani asintió, sintiendo un alivio. Gracias, señorita Davis. Eso significa mucho. Estaba agotada, pero sentía una sensación de justicia, aunque preliminar. Mientras Amani era escoltada por un agente de puerta, ahora muy solícito, a la sala de primera clase para esperar su nuevo vuelo, su teléfono vibró. Era una notificación de X. María, la pasajera estudiante de Derecho, había etiquetado a Starlink Airlines en su hilo, y la cuenta oficial de la aerolínea acababa de responder. En Starlink Airlines, estamos al tanto del incidente en el vuelo SA-385 procedente de Atlanta. Nos disculpamos sinceramente con los pasajeros afectados, especialmente con la joven involucrada. La discriminación no tiene cabida en Starlink Airlines. Nos tomamos este asunto con extrema seriedad y hemos iniciado una investigación inmediata. El miembro de la tripulación en cuestión ha sido retirado del servicio a la espera del resultado. La historia ya se había publicado y Starlink Airlines ya estaba en modo de control de daños. La rebelión, provocada por la valentía de una adolescente, ahora era digital y se extendía como un reguero de pólvora. Sin embargo, aún no se había revelado la magnitud del karma. Mientras Amani esperaba en la relativa tranquilidad de la sala de primera clase de Starlink Airlines, intentaba descomprimirse y procesar. El torbellino de las últimas horas, la tormenta digital que había desatado sin querer, se estaba convirtiendo en un huracán. El hilo sobre su expareja había estallado. Los principales medios de comunicación, siempre ávidos de historias de injusticia y enfrentamientos entre David y Goliat, comenzaron a retomarlo. Etiquetas como almohadilla escándalo Starlink, almohadilla vuelo de afrodescendiente, almohadilla justicia para Amani y almohadilla acaba con el prejuicio eran tendencia. El teléfono de Amani, que por fin había tenido la oportunidad de cargar, vibraba sin parar con notificaciones, solicitudes de amistad y mensajes de apoyo de desconocidos de todo el mundo. Algunos compartían sus propias experiencias de discriminación durante sus viajes. Otros elogiaban su valentía y serenidad. Sus padres, inicialmente frenéticos tras ver las primeras publicaciones en redes sociales, finalmente lograron comunicarse con ella. Su alivio al saber que estaba a salvo y su inmenso orgullo por cómo se había comportado fueron un bálsamo para los nervios de Amani. Vimos lo que dice la gente, pequeña. La voz de su padre, cargada de emoción, llegó a través del teléfono. Te pusiste de pie. No solo por ti, sino por muchos otros. Estamos muy orgullosos de ti. ¿Pero de verdad estás bien? Estoy bien, papá. Cansado, pero bien, lo tranquilizó Imani. La aerolínea lo está llevando muy en serio hasta ahora. Me pusieron en primera clase para el nuevo vuelo a Boston y están hablando de una compensación. Mientras tanto, en la sede de Starlink Airlines, la situación se estaba convirtiendo en una auténtica crisis de relaciones públicas. La rápida declaración pública y la suspensión de Carol fueron buenos primeros pasos, pero la enorme cantidad de atención negativa fue asombrosa. El precio de las acciones de la aerolínea sufrió una pequeña pero notable caída en las operaciones fuera de horario. Se formaron equipos de gestión de crisis y el departamento legal se preparó para el impacto. La investigación interna sobre Carol, dirigida por el señor Henderson, de Seguridad Corporativa,
y una gerente senior de recursos humanos, la señorita Albrecht, se aceleró. No solo estaban analizando el incidente del SA-385. Estaban investigando todo el historial laboral de Carol en Starlink Airlines, una trayectoria de casi 15 años, y empezaron a encontrar fallas. Resultó que Carol no era la empleada ejemplar que su apariencia pulcra sugería. A lo largo de los años, se habían presentado varias quejas de pasajeros en su contra. 3, para ser exactos, se habían documentado formalmente. 2 involucraban mala educación y lo que los pasajeros describieron como una actitud innecesariamente confrontativa. Una, más preocupante, involucraba una queja de una familia hispana que afirmaba que Carol les había hablado de manera despectiva y no había sido de ayuda cuando su hijo con necesidades especiales requirió asistencia. Estas quejas anteriores se habían abordado con advertencias verbales y un curso obligatorio de actualización de atención al cliente para Carol, pero ninguna había resultado en medidas disciplinarias más allá de eso. Vistas de forma aislada, con las vehementes negaciones y las suaves explicaciones de Carol en ese momento, no habían levantado grandes alarmas. Pero ahora, visto a través de la lente del incidente del SA-385 y el testimonio detallado y creíble de Ammani, comenzó a surgir un patrón de prejuicio, abuso de autoridad menor y un desprecio particular por los pasajeros que ella percibía como inferiores. Entonces llegó un descubrimiento más significativo. El señor Henderson, al revisar meticulosamente los informes de la tripulación y las reclamaciones de gastos de Carol, detectó irregularidades. Al principio, pequeñas cosas, gastos de comida ligeramente inflados en las escalas, reclamaciones por servicios que parecían improbables. Pero un patrón en particular le llamó la atención. Carol reportaba con frecuencia artículos perdidos o dañados del carrito de servicio a bordo, en particular botellas miniatura de licor premium y refrigerios de alta gama. Las cifras eran sistemáticamente más altas en los vuelos en los que trabajaba, en comparación con otras tripulaciones en rutas similares. Investigando más a fondo, Henderson contrastó estos informes con los registros de inventario a bordo e incluso revisó discretamente las grabaciones de seguridad de las áreas de la tripulación y de los aeropuertos donde Starlink contaba con sus propias salas VIP e instalaciones. Si bien no existía un solo video irrefutable de ella guardándose objetos, las pruebas circunstanciales, junto con la frecuencia de las pérdidas durante su servicio, pintaban un cuadro convincente de hurto menor, probablemente para uso personal o incluso para reventa. No se trataba de un robo a gran escala, pero sí de una grave violación de la confianza y de la política de la empresa. Este descubrimiento, ajeno a la denuncia por discriminación, pero descubierto gracias al intenso escrutinio que desencadenó, añadió otra capa al caso contra Carol. Sugería un problema de carácter más amplio, un sentimiento de derecho y la disposición a explotar su posición para obtener un beneficio personal, por mínimo que fuera. Mientras la investigación interna desenterraba el pasado de Carol, Ammani finalmente abordó su nuevo vuelo, el vuelo SA-912 de Boston Starlink Airlines. Como le habían prometido, se sentó en primera clase 1A. Los auxiliares de vuelo de este nuevo vuelo fueron casi excesivamente solícitos, con amplias sonrisas y frecuentes ofertas de bebidas y refrigerios. Ammani sabía que probablemente habían sido informados. Aceptó su amabilidad con gracia, pero una parte de ella seguía recelosa. Mientras el SA-912 rodaba para despegar, Ammani miró por la ventana. Hartsfield Jackson, escenario de su terrible experiencia, se alejaba a sus pies. Sintió un profundo alivio, pero también una persistente tristeza por haber sido necesaria tal confrontación. Al aterrizar en Boston, la recibió una representante de su programa de verano en el MIT, a quien los padres de Ammani y Starlink Airlines habían alertado sobre el retraso y el motivo. La profesora Davis, directora del programa, estaba allí, con una expresión que mezclaba preocupación y admiración. Ammani, dijo la profesora Davis con cariño, tomándole la mano. Nos alegra mucho que estés aquí. Nos enteramos de lo sucedido. Demostraste una fuerza increíble.
Ten la seguridad de que eres bienvenida y estamos inmensamente orgullosos de que te unas a nosotros. La calidez y el apoyo genuinos comenzaron a disipar la tensión que aún quedaba en Ammani. Por fin estaba donde debía estar. De vuelta en Atlanta, la investigación sobre Carol concluyó en 48 horas. Las pruebas eran abrumadoras. El testimonio de Imani, corroborado por la primera oficial Miller Diane, pasajera del vuelo 7B, quien envió una declaración por correo electrónico a la aerolínea tras ver su ex-post y la indignación en redes sociales, estableció la naturaleza discriminatoria de sus acciones en el vuelo SA-385. Las quejas históricas mostraron un patrón y el descubrimiento del hurto menor selló su destino. La señorita Albrecht, de Recursos Humanos, y el señor Henderson programaron una reunión formal con Carol y su representante sindical. El ambiente era sombrío. Carol, comenzó la señorita Albrecht, hemos finalizado nuestra investigación sobre el incidente del vuelo SA-385 del 2 de junio y hemos realizado una revisión más amplia de tu historial laboral. Los hallazgos son graves. En cuanto al vuelo SA-385, encontramos pruebas creíbles de que tus acciones hacia la señorita Manny Johnson fueron poco profesionales, discriminatorias y una violación de la política de la empresa sobre el trato y el respeto a los pasajeros. Tus explicaciones para exigirle que cambiara de asiento fueron inconsistentes, y finalmente, se determinó que carecían de fundamento. Carol comenzó a protestar, pero la señorita Albrecht levantó la mano. Además, la investigación ha descubierto un patrón de irregularidades en los suministros a bordo y discrepancias en tu informe de gastos, lo que indica un abuso de confianza y un posible robo de propiedad de la empresa. Sumado a las quejas previas documentadas de pasajeros sobre tu conducta, la empresa ha perdido la confianza en tu capacidad para desempeñar tus funciones según los estándares que exige Starlink Airlines y para representar nuestros valores. El rostro de Carol, que había sido desafiante, comenzó a desmoronarse. Su representante sindical tenía una expresión sombría. Reconocía una batalla perdida en cuanto la veía. Por lo tanto, continuó la señorita Albrecht con voz firme, pero sin malicia, Starlink Airlines la despide con efecto inmediato. Las palabras impactaron a Carol como un puñetazo. 15 años de su vida, su carrera, su identidad, se habían ido. Había construido su mundo en torno al uniforme, el estatus percibido, la posibilidad de viajar. Ahora todo se le estaba desvaneciendo. No solo por un incidente con una adolescente, sino porque ese incidente había revelado una carrera plagada de pequeñas transgresiones y un prejuicio profundamente arraigado que se había negado a enfrentar. El duro karma había llegado. Carol, que había intentado hacer sentir a Imani insignificante y fuera de lugar, ahora se encontraba realmente fuera de lugar, desempleada, deshonrada y enfrentando un futuro muy diferente al que había imaginado. El veredicto viral de la opinión pública había sido rápido, pero el veredicto interno de Starlink Airlines, basado en hechos contundentes, fue inapelable. Imani, acomodándose en su dormitorio en Cambridge, Massachusetts, leyó el comunicado de prensa oficial de Starlink Airlines. Este detallaba el despido de la azafata involucrada y anunciaba una revisión a nivel de toda la compañía de la capacitación contra la discriminación y la sensibilización, con el compromiso específico de colaborar con organizaciones de derechos civiles para mejorar sus prácticas. También reiteraron públicamente sus disculpas a Amani y declararon haber llegado a un acuerdo confidencial con ella y su familia, que incluía una importante contribución a un fondo de becas STEM para estudiantes de minorías desfavorecidas, realizada en nombre de Amani. Una leve sonrisa cansada se dibujó en los labios de Aman. No se trataba solo de un castigo para Carol. Se trataba de un cambio. Y tal vez, solo tal vez, su postura reticente había ayudado a impulsar a una gran corporación, y quizás a algunos corazones y mentes, en la dirección correcta. El despido de Carol de Starlink Airlines fue rápido y decisivo, consecuencia directa de sus acciones contra Imani Johnson y de los descubrimientos posteriores durante la investigación interna. Pero las repercusiones de aquel vuelo en tierra en Atlanta se extendieron mucho más,
provocando ajustes de cuentas en múltiples niveles. Para Carol, la vida se desmoronó a una velocidad alarmante. La pérdida de su trabajo fue solo el principio. Su identidad había estado intrínsecamente ligada a su rol como azafata. El uniforme impecable, la autoridad, por insignificante que fuera. El estilo de vida trotamundos que, si bien no era tan glamuroso como algunos imaginaban, era motivo de orgullo y estabilidad para ella. Ahora tenía los pies en la tierra en todo el sentido de la palabra. La noticia de su despido, aunque Starlink Airlines no divulgó su nombre debido a políticas de privacidad, circuló rápidamente entre la unida comunidad de azafatas. Los detalles, como suele ocurrir, se filtraron. Antiguos compañeros que también habían encontrado a Carol difícil o autoritaria, no se sorprendieron del todo. Quienes habían sido amigos, o al menos conocidos, se distanciaron, pues no querían verse asociados con el escándalo que había generado tanta publicidad negativa para su aerolínea. Las acusaciones de hurto menor, aunque Starlink no las persiguió penalmente para evitar más prensa negativa, la pesaban sobre ella. Encontrar un nuevo empleo en la industria aérea o incluso en atención al cliente resultó casi imposible. Las verificaciones de antecedentes, incluso sin antecedentes penales, probablemente señalarían su despido de una importante aerolínea bajo una nube de mala conducta. La cómoda vida que había construido comenzó a desmoronarse. Tuvo que reducir el tamaño de su apartamento, vender su coche y afrontar la realidad de que sus propias acciones, sus prejuicios arraigados y su sentimiento de superioridad la habían llevado directamente a la ruina. Ya no había razones operativas tras las que esconderse. Ya no había adolescentes a los que intentar intimidar. Solo existía la cruda realidad de sus decisiones. El karma no fue solo la pérdida de un trabajo, sino el profundo aislamiento y el peso aplastante de sus propios defectos de carácter al descubierto. Para Starlink Airlines, el incidente fue una costosa llamada de atención. La propia suspensión del vuelo SA-385 generó importantes gastos operativos, reprogramación de pasajeros, horas extras de la tripulación y tasas aeroportuarias, pero el daño a su reputación fue mucho más grave. Su rápida respuesta inicial mitigó algunas de las consecuencias, pero la historia de un adolescente negro atacado por un auxiliar de vuelo resonó profundamente en un público cada vez más intolerante a la discriminación. Fiel a su compromiso público, Starlink Airlines emprendió una revisión exhaustiva de sus programas de capacitación. Incorporaron consultores de diversidad, equidad e inclusión, DEI, establecieron grupos focales para empleados y renovaron sus módulos de atención al cliente y resolución de conflictos. El primer oficial Miller, elogiado por su gestión de la situación a bordo, incluso fue invitado a participar en el desarrollo de nuevos escenarios de capacitación para las tripulaciones de vuelo, haciendo hincapié en la desescalada y el trato justo. La aerolínea se aseguró de mostrar estos cambios públicamente, entendiendo que reconstruir la confianza era un esfuerzo a largo plazo. El acuerdo económico con la familia de Amani, que incluía el fondo de becas, fue una parte tangible de esto, convirtiendo un evento negativo en una fuerza positiva para las generaciones futuras. El incidente también se convirtió en un caso práctico de gestión de crisis corporativa, aún más importante, de conducta laboral. Las aerolíneas de todo el sector revisaron discretamente sus propias políticas y capacitación, evitando ser el centro del próximo escándalo viral. Para Manny Johnson, la vida después del vuelo SA-385 fue una mezcla de lo extraordinario y lo refrescantemente ordinario. El programa de astrofísica del MIT fue tan desafiante y emocionante como ella esperaba. Prosperó en el entorno académico. Su mente ágil y su diligente ética de trabajo impresionaron a sus profesores y compañeros. La atención mediática inicial se desvaneció, lo que le permitió centrarse en sus estudios. Sin embargo, la experiencia la cambió. Era más consciente, quizás un poco más reservada, pero también más segura de sí misma y de su capacidad para defender lo correcto. El apoyo que recibió de desconocidos de todo el mundo fue una poderosa afirmación. Ocasionalmente,
Recibía correos electrónicos o mensajes de otros jóvenes, en particular de mujeres jóvenes de color, que se habían inspirado en su historia para denunciar las injusticias que enfrentaban en sus propias vidas. No buscaba ser el centro de atención, pero cuando grupos estudiantiles la contactaban o para eventos específicos centrados en el empoderamiento juvenil o los derechos civiles, compartía su historia, siempre enfatizando la importancia de conocer los propios derechos, mantener la calma bajo presión y el poder colectivo de decir la verdad ante los prejuicios. El fondo de becas creado en su nombre por Starlight Airlines se convirtió en un discreto motivo de orgullo. Esperaba que abriera puertas a otros estudiantes brillantes que, como ella, soñaban con alcanzar las estrellas. La mujer de la 107B, Diane, se mantenía en contacto con Amani por correo electrónico. Habían forjado un vínculo improbable en el crisol de aquella cabina de avión. Diane solía expresar su admiración por la valentía de Amani y le contaba cómo su historia había generado conversaciones entre sus propios amigos y familiares sobre los prejuicios casuales. Unos meses después, el primer oficial Miller, en una de sus escalas en Boston, se reunió con Imani para tomar un café con el permiso de sus padres y la presencia de un acompañante del programa. Él expresó su continuo arrepentimiento por lo que había sufrido, pero también su respeto por cómo había gestionado una situación increíblemente difícil. Ese día, Amani, le dijo, le diste una lección a mucha gente, incluidos muchos de nosotros en la aerolínea. Marcaste la diferencia. Imani nunca tuvo noticias directas de Carol, ni esperaba tenerlas. No le guardaba rencor, solo tristeza porque los prejuicios pudieran llevar a alguien a actuar con tanta crueldad. Su enfoque estaba en su futuro, un futuro que parecía ilimitado, un futuro que había luchado por proteger en aquella pista de Atlanta. La suspensión del vuelo SA-385 fue más que una simple interrupción de los viajes. Fue una interrupción de la complacencia. Obligó a una aerolínea a afrontar sus fallos. Derrumbó una carrera construida sobre una base inestable de prejuicios. Y catapultó a una joven a un puesto que nunca pidió, pero que aceptó con gracia y fuerza. El karma que golpeó a Carol fue duro y personal. Pero el karma definitivo fue el cambio positivo, por muy gradual que fuera, que se extendió hacia afuera, un recordatorio de que a veces mantenerse firme en un pequeño asiento puede, de hecho, ayudar a cambiar el mundo. Imani Johnson seguía mirando al cosmos, pero ahora sabía que marcar la diferencia aquí en la Tierra era igual de importante. Y apenas se estaba empezando. Así, la valentía de Imani Johnson no solo frenó un vuelo, impulsó un movimiento, desencadenó una conversación crucial sobre la dignidad, el respeto y los prejuicios cotidianos que con demasiada frecuencia pasan desapercibidos. Las acciones de Carol provocaron su propio fracaso profesional, un duro recordatorio de que los prejuicios y el abuso de poder tienen consecuencias tangibles. Pero más allá del karma individual, esta historia muestra el increíble poder de una persona que se mantiene firme en su verdad. Starlight Airlines se vio obligada a reflexionar, a cambiar e invertir en un futuro más equitativo. Todo porque una joven reconoció su valor y se negó a ser menospreciada. La historia de Imani demuestra que nunca se es demasiado joven ni demasiado insignificante para exigir respeto y generar un cambio. ¿Qué te pareció la valentía de Imani? ¿Has presenciado o vivido algo similar? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video. Compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para más historias reales increíbles de resiliencia y justicia. Tu voz importa tanto como la de Amani.